el amor como fruto del Espíritu. Vamos a estar aprendiendo de los diversos frutos. Y para eso vamos a leer como base y vamos a tener como un versículo para memorizar Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23. Ese va a ser el versículo que vamos a estar memorizando ahora. Creo que fue una bonita experiencia el mes pasado memorizar una escritura específica de nuestro ciclo de enseñanza. Así que Gálatas 5, 22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y entonces para ser coherentes, pues hoy vamos a hablar del primer fruto que es el amor. Y yo diría como que el más grande de todos estos, como que este deriva a todos los demás de alguna u otra manera. Ya que nuestro estudio se llama El amor como fruto del Espíritu, pues decidí hablar del amor desde el punto de vista de la regla de oro. No sé si ustedes han oído hablar de la regla de oro. Esta regla, ha sido enseñada en muchas culturas y religiones. Confucio, siglos antes de Cristo, enseñó, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. El hinduismo, el judaísmo antiguo y hasta el islam tienen versiones similares, pero siempre en forma negativa. O sea, evitar el daño, no hagas. Pero Cristo cambia el paradigma y Él no dice simplemente que evitemos hacer el mal, sino que hagamos activamente el bien. El amor que produce el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a movernos, no solo a abstenernos de hacer el mal a otro. Esta es una de las marcas del cristianismo, un amor que se traduce en acción. Aquí es donde florece el fruto del amor. Veamos lo que dice entonces en Mateo capítulo 7, versículo 12, que sería la base de este enfoque. Mateo capítulo 7, versículo 12 dice, así que en todo hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas, dijo Jesucristo. Entonces ya ven ustedes que está dentro del cristianismo, asentado por el mismo Jesús, la regla de oro, pero versión cristiana, que es la versión positiva. Esto es bien importante, ¿verdad? Miren cómo se diferencia el cristianismo de las demás creencias. Y vamos a ver nosotros tres puntos básicos que nos van a ayudar a tener esta perspectiva del amor como fruto del Espíritu. Y en primer lugar, vamos a diferenciar este amor del Espíritu del amor convencional humano en su primer punto, porque este amor actúa y no solo reacciona. ¿Qué significa esto? El resumen que hace Jesús de la ley y los profetas no es pasivo, nos llama a una iniciativa moral activa. El verbo griego usado en Mateo 7:12, que es poiete, significa hacer en el sentido de realizar, producir, construir. No es simplemente no hacer el mal, sino crear bien. Miren ustedes qué diferencia tremenda. Nosotros en nuestra vida cristiana entonces debemos de ser los que anhelan este tipo de amor. Este tipo de amor nosotros no lo podemos crear de la nada. Este tipo de amor viene cuando el Señor Jesús entra en nuestro corazón y nos llena de su Espíritu Santo, y entonces ese Espíritu Santo empieza a actuar en nosotros. Si nosotros nacimos de nuevo, el Espíritu Santo va a empezar a prepararnos a nosotros para que demos frutos. Esos frutos que vienen del Espíritu. No son frutos de la carne, diferenciemos. Este no es un amor de la carne, no es un amor de sentimientos que viene del alma, sino que es un amor que viene del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 13, nos da un poco de luz también acerca de esto. Gálatas 5:13 dice,
porque ustedes, hermanos, han sido llamados a la libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros por amor. Entonces, según lo que dice Gálatas, yo tengo libertad, tú tienes libertad. A eso nos ha llamado el Señor, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿libertad de qué? De hacer lo que yo quiero, de actuar como yo quiero, de dedicarme a mis cosas, libertad de enfocarme en mi propia vida o incluso libertad de pelearme con los demás. No, eso sería actuar en mi libertad en la carne, sino que aquí me está hablando de una libertad del espíritu. ¿Y cómo se refleja, cómo se evidencia esa libertad en el espíritu? Se evidencia porque nos servimos los unos a los otros por amor. Ahí está el componente indiscutible del amor. Estaba pensando yo antes de reunirnos acá, unos minutos antes, que nada que nosotros hagamos dentro del cristianismo realmente vale la pena si su motivación no es el amor. Y no el amor carnal, sino el amor que proviene de Dios, que viene engendrado del Espíritu. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, también dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Entonces, en el anterior versículo nos dice, tenemos una libertad para servirnos unos a otros, por amor. Y Juan nos dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. O sea, se respalda el uno con el otro. Yo te puedo decir a ti, hermano, hermana, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué te digo hermano o hermana? ¿Verdaderamente me comporto como tu hermano? O sea, ¿te amo como se ama a un hermano? Te estoy mostrando con mis hechos que somos hermanos, que de verdad, porque uno de los hermanos, aunque se porten mal con uno los ama, ¿no es cierto? Tú tienes hermanos en la carne, pues son de tu sangre, son huesos y sangre igual que tú, la misma genética. Y aunque a veces se peleen, no es cierto que se vuelven a contentar con el tiempo y se siguen amando. La pregunta es, ¿nos amaremos nosotros, los que somos hermanos en el espíritu? ¿No será que a veces solamente nos amamos de palabra, como dice Juan, ¿verdad? No nos amemos solamente de lengua, sino que sea demostrado. ¿Cómo? Pues con hechos, con verdad. De eso trata este amor, es el primer punto que estamos viendo. Es un amor que actúa, no solamente reacciona a lo que ve, sino se adelanta. Hay un dato interesante que la ciencia demuestra en un estudio de Harvard, de Grant y Gino del 2010. Demostró que las personas que practican actos de bondad intencionalmente experimentan mayor satisfacción, menos estrés y vínculos más duraderos. Miren ustedes qué sabia es la Biblia. La Biblia nos dice a nosotros entonces que sirvamos a nuestro prójimo. La Biblia nos dice a nosotros que no amemos solamente de palabras, sino que demostremos con actos intencionales, con bondad, motivados por el amor de Dios, por el amor que es engendrado en nosotros por el Espíritu, de ese fruto de amor. ¿Y qué nos va a traer como consecuencia? ¿De qué me sirve? Bueno, yo no sé si tú quieres vivir estresado, si tú quieres vivir insatisfecho en la vida, si tú quieres tener amistades que no te duran nada, que rápido estás cambiando de desconocidos a cada rato porque no te duran los amigos, o quieres tener una mayor satisfacción en tu vida, quieres tener menos estrés, andar bien relajado, tranquilo, satisfecho, confiado y tener amistades, vínculos que duren por mucho tiempo. Bueno, aquí te lo está diciendo la ciencia. Te está diciendo que ames, que hagas actos de bondad intencionales, ¿sí? Que no esperes nada más, no ese amor de la regla de oro que habla las otras culturas, ¿verdad? Que dice, no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, no hagas a tu vecino lo que no quieres. Eso me suena, imagínense ustedes a Jesús ahí viviendo en su casa
y solamente cuidándose de no hacerle daño al vecino de aquel lado y al del otro lado tampoco. Y entonces Jesús hubiera sido un señor bien portado, ¿verdad? Pues muy educado, tal vez estimado por los vecinos, pero nunca hubiera pasado eso. Jesús salió a la calle a hacer el bien, a buscar a quien amaba. Era un amor intencional, no nacido de su carne, sino nacido del Espíritu. John Stott dice, el amor cristiano no se mide por lo que evitamos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por los demás. Exactamente lo que estamos hablando en este momento. Ya se dieron ustedes cuenta entonces que no es un amor pasivo de solo comportarse bien. Este es un amor activo de buscar y hacer por los demás. Aunque no estén esperando nada de nosotros, aunque no los conozcamos mucho, aunque alguien pudiera decir no se lo merece, no importa. Si Jesucristo se hubiera movido por ese pensamiento de ¿qué merecemos? Pues nada nos hubiera tocado. Pero dice que Él nos amó primero a nosotros, aún siendo nosotros pecadores. Así que imitemos al Señor. Vamos con nuestro segundo punto acerca del amor como fruto del Espíritu. Y es que el segundo punto nos habla de que este amor es considerado. Trata al otro como si fueras tú. Sí, una persona considerada, una persona que se compadece, una persona que se pone en el lugar de otro. Veamos en Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7:12 dice, así que en todo hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Ese es nuestro versículo base de nuestro estudio, pero quiero subrayar esta parte. Jesús nos llama a ponernos en los zapatos del otro, pero va más allá. Nos invita a actuar conforme al bien que quisiéramos recibir nosotros. La expresión clave aquí en Mateo 7:12 es como quieran que los demás hagan con ustedes. La palabra griega outus se traduce tal como o de la misma manera que. No se trata de un mero paralelo emocional, sino de un criterio ético proactivo, basado en una medida que tú conoces íntimamente. ¿Y cuál es esa medida? Pues cómo te gustaría a ti ser tratado, ¿sí? O sea, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? Solo que me respeten, solo que no se metan conmigo, solamente que me saluden de lejitos, o me gustaría que me brinden amistad, que me brinden servicios, que me amen, que me estimen, que me consideren una persona importante para sus vidas, que me tomen en cuenta. Bueno, todo eso que yo sé que quiero para mí, me sirve como base, según Mateo 7:12, para que yo haga con los demás. Ese autos, ¿verdad? Esa palabra griega, tal como tú quieres que te traten, de la misma manera que tú quieres, que tú esperas de los demás. Esa es la medida justa y deseada para amar a tu prójimo. El amor bíblico no se limita entonces a la emoción. Diferenciemos esto, porque el mundo confunde esto, ¿verdad? Nos enseña esto. Solamente basarnos en un amor emocional o una empatía natural, que dice la gente, ay, me duele cómo están haciendo con la gente, con fulano. Entonces hay una empatía natural, esa la siente mucha gente. Pero no significa que el amor cristiano, el amor nacido del Espíritu, no la incluya. Claro que la puede incluir, esa empatía. Sino que nace de una decisión espiritual movida por el Espíritu Santo. Si no es solamente empatía natural, no solamente es un deseo bueno, sino que va más allá. Si bien la empatía es una capacidad humana general, el fruto del Espíritu es amor ágape. Y eso lo vemos en Gálatas 5:22, que se manifiesta en acciones justas, generosas, misericordiosas, aún sin que exista reciprocidad emocional. O sea, aunque yo a la persona que amo con amor ágape, que hago ciertos sacrificios, acciones justas, generosas, misericordiosas por esa persona, aunque yo no reciba nada de regreso, ese es el amor ágape. Ese es el amor
que estamos hablando esta noche que viene como fruto del Espíritu. Veamos lo que dice en Filipenses 2 del 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4. Dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Bueno, ¿en qué me mantengo yo pensando? ¿Dónde enfoco mi corazón? ¿Cómo es mi vida diaria? ¿Actúo por egoísmo o actúo por mi propia vanidad, por mis propios servicios, mis propios beneficios? ¿O humildemente considero a los demás como superiores a mí? Velo constantemente, no solamente por mis intereses, sino también por los intereses de los demás. Bueno, si no lo estoy haciendo, no estoy amando, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Entonces, esta puede ser una buena noche para que Dios genere un cambio en nuestro corazón. Que le pidamos con humildad al Señor y reconozcamos que nos falta y que todavía hay un trecho por recorrer, que necesitamos ese fruto del Espíritu en nosotros. C.S. Lewis dice, amar al prójimo como a uno mismo no significa que debamos sentir por él lo mismo que sentimos por nosotros, sino que debemos tratarlo con la misma atención y responsabilidad. Miren qué importante es esto. Es probable que yo no sienta lo mismo por mi prójimo que siento por mí, es lo más seguro, porque yo a mí me conozco, yo me tengo solo a mí, aparentemente, ¿verdad? Y el centro de mi vida es mi mente, mi corazón, entonces obviamente me tengo mucho amor propio. Yo estoy seguro que tú te tienes mucho amor propio. Qué difícil amar al prójimo como a uno mismo, pero no se trata, C.S. Lewis dice que esto no se trata de que debamos sentir exactamente lo mismo por los demás, sino de cómo debemos tratarlo, con la misma atención que nos tratamos a nosotros, con esa misma atención tratar a nuestro prójimo, con la misma responsabilidad que nos ocupamos de nuestras cosas, con la misma responsabilidad también dedicarnos a las cosas de nuestro prójimo. La ética cristiana, mis hermanos, parte de una antropología redimida. O sea, aquí el tema de la redención, del nacimiento de nuevo es bien importante y vamos a hablar de eso. No confía, esta ética no confía en los impulsos emocionales entonces, como un fundamento moral, sino en el carácter de Cristo formado en nosotros por el Espíritu. Esta es la gran diferencia con el estoicismo o el humanismo moderno. O sea, un estoico puede ser una persona que se sacrifica por los demás, es una persona que sufre. Bueno, pero ¿qué es lo que lo motiva? Si lo que lo motiva es sentimientos humanos, entonces eso va a tener una limitación. O el humanismo, ¿verdad? La gente dice, no, a los pobres hay que ayudarlos y la gente se somata el pecho y tal vez hasta invierte millones en el pobre, pero ¿por qué está motivado? Está motivado muchas veces por sentimientos, pueden ser sentimientos positivos o negativos, no lo sé, puede ser culpa, puede ser simple y sencillamente una empatía humana, pero no va más allá. O sea, si está de buenas lo hace, pero si está de malas no lo hace, porque como es guiado por los sentimientos, depende con qué luna amanezca. Pero en la ética cristiana no. En la ética cristiana se parte de esa existencia redimida, de ese nacimiento de nuevo que se tuvo, y entonces se tiene ese fundamento moral ya, y que nace del Espíritu. Un dato interesante en lo científico, estudios en psicología social del 2011 muestran que la empatía por sí sola puede llevar tanto al altruismo como al favoritismo. O sea, el altruismo son obras sociales, el favoritismo puede ser como preferencia por algunas personas, mientras que las decisiones basadas en principios éticos constantes son más estables y universales. Entonces, es como que si se hubieran dado cuenta que hay personas que son movidas, digamos, por la empatía, ¿sí? Por ese sentimiento que se siente adentro de identificación con el prójimo y puede entonces esto generar, dice ellos, una reacción de altruismo, hacer obras de bien, de caridad por el prójimo,
pero también se puede ir al otro lado, al lado del favoritismo, de inclinarse hacia ciertos sectores. Entonces, esto está desequilibrado, mientras que ellos descubrieron que si se tiene una ética interna más constante, ¿sí? Ya como un valor interno, entonces el comportamiento de la persona hacia los demás va a ser bueno siempre, va a ser más estable, más universal. Y eso es exactamente el cristianismo, eso es exactamente el amor como fruto del Espíritu. Y vamos a ver un tercero y último punto del amor como fruto del Espíritu, que es distinto también, que es visible. El amor como fruto del Espíritu es visible, refleja el carácter de Dios. La regla de oro no es simplemente una norma ética, es una manifestación del carácter de Dios en nosotros. ¿Sí? Va más allá de que, es que en la iglesia me enseñaron que debo amar, no. O sea, que debo hacer con mi prójimo como yo quiero que me hagan conmigo. No solo es una norma ética, es una manifestación del carácter de Dios en nosotros. O sea, Dios vive a través de Jesucristo en nuestro corazón. Si Él vive en nosotros, se va a manifestar eso a través del amor. El amor es el primer fruto del Espíritu y ese amor es visible en actos concretos. Jesús no vino solo a enseñar sobre el amor, a dar clases sobre el amor, sino vino a encarnarlo. O sea, Él en carne propia vino a caminar entre los hombres y a manifestar lo que Él es, que es amor. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Hay algo bien importante acerca de este tema. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo es sumamente conocido dentro de la iglesia cristiana, pero tiene algunas palabras claves en griego que yo quiero escarbar un poquito ahorita para que nos dé un poco más de luz. Fíjense ustedes que la palabra clave aquí es la palabra en griego ágape, que es la palabra que se usa donde dice ahí amor, amémonos, ama, el que no ama. Esa palabra amor viene del griego original, o sea, si ustedes ven cómo fue escrito, dice ágape. ¿Qué significa ágape? Significa un amor sacrificial. Es el amor divino por excelencia. Es el amor entregado. No es emocional, es voluntario y es persistente. Miren ustedes qué tremendo el contenido que hay en este versículo, porque no está usando otros tipos de amor ahí. Ustedes saben que hay un amor filial, que viene de filos, el amor que hay entre hermanos. El amor eros, que es el amor que viene que se da entre parejas, entre los esposos. Son dos tipos de amor, tres tipos de amor distintos. Aquí estamos hablando del amor que viene de Dios, que es Dios mismo. Ágape. De eso está hablando Primera de Juan, capítulo 4, 7 al 8. ¿Sí? Lo leo otra vez para que vayamos viendo. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y entonces hay otra palabra que nos ayuda a entender más esta escritura y que me encanta, que es la palabra donde dice ha nacido. En el original griego se utiliza la palabra genetai. Y esta palabra significa ha sido engendrado o ha nacido. Su raíz es el verbo genao, que significa engendrar, dar a luz, producir. Entonces, esa palabra genetai está escrita en un tiempo perfecto. Y el tiempo perfecto en griego expresa una acción pasada con efectos presentes duraderos. Entonces quiere decir, si lo ponemos de esa manera, se leería entonces, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo aquel que ha sido engendrado de Dios y conoce a Dios, dice, ¿verdad?
El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Sí? Mis hermanos, todo el que ama ha sido engendrado de Dios. Si juntamos las dos palabras, entonces sería ágape, ¿tienes ágape? ¿Sí? Porque el ágape es de Dios. O sea, dice porque Dios es amor. Entonces sería porque Dios es ágape. ¿Estás viviendo el ágape? Porque Dios es ágape. Si tú eres engendrado de Dios, ¿sí? Tú has sido engendrado de Dios, entonces tienes ágape. Si no tienes ágape, no has sido engendrado de Dios. Esto es tremendo. Y la palabra, esa palabra genetai, es parecido a la genética. Eso significa que en nuestra genética, el día que Jesucristo te hizo nacer de nuevo a ti, me dio la vida a mí, me hizo nacer de nuevo. En ese día nos dieron la capacidad de amar, porque está en nuestra genética, porque Dios es amor, porque Dios es ágape. Yo tengo el ágape de Dios en mí, yo tengo esa capacidad de Dios si yo nací de nuevo, pero si yo no tengo esa capacidad de ejercer el ágape a mi prójimo, significa que yo no he sido engendrado todavía de Dios. Necesito ser engendrado de Dios. Esto nos habla directamente de nuestro nuevo nacimiento. Juan Calvino dijo, el apóstol Juan Calvino dijo, Pablo no habla aquí del amor natural, sino del amor que nace de la regeneración. No se trata de amabilidad humana, sino del fruto del Espíritu. Miren ustedes qué bonito para cerrar esta cita, para cerrar entonces este tercer punto, que es bien importante. El amor como fruto del Espíritu es visible, refleja el carácter de Dios. Es más, refleja la esencia misma de Dios. Dios es amor, Dios es ágape. El que es engendrado de Dios va a vivir el ágape, ese amor que es fruto del Espíritu. Tenemos otro dato interesante aquí para ir cerrando. Un estudio del Psychological Science de 2014 muestra que los niños imitan comportamientos prosociales que ven en los adultos. Es el amor visible. Esto quiere decir que el amor visible se reproduce. O sea, tus niños, tus pequeños ven que tú tienes comportamientos en pro de la sociedad, en pro de los demás. Ellos observan y al rato ellos los imitan. Obviamente, si no los observan, no hay nada bueno que imitar. Tremendo esto, porque eso significa que al nosotros ser engendrados en Cristo y tener el ágape en nosotros, inmediatamente estamos engendrando también a nuestros hijos en ese amor. Y cuando ellos tengan que tomar su decisión, ellos van a tener ya esa genética, van a tener ese llamado de amar a Dios y a su prójimo. Francis Schaeffer dice, el amor es la marca del cristianismo. Sin amor visible, el mundo no tiene razón para creer que nuestro mensaje es verdadero. ¡Wow! Esto me impactó mucho, porque yo puedo hablar mucho, yo puedo predicar, yo puedo tocar puertas, yo puedo dar folletos a las personas, yo les puedo invitar a mi iglesia, pero si las personas, según lo que dice Francis Schaeffer, y tiene toda la razón bíblica, si las personas no ven, no hay algo visible en mí, sin amor visible, las personas no van a tener ninguna buena razón para creer en mi mensaje. Necesitan ver el amor de Cristo en mí, manifiesto con obras, que se vea realmente. Entonces van a creer en el mensaje. Como conclusión, entonces, mis queridos hermanos, el amor cristiano no es un sentimiento, sino una forma de vida. La regla de oro no es una norma decorativa, sino una señal clara del nuevo nacimiento. Donde hay Espíritu Santo, hay fruto. Y donde hay fruto, hay amor. Y donde hay amor, hay acción. Entonces vamos a aterrizar nuestro avión, vamos a aterrizar la nave en 3 puntos, una aplicación práctica en 3 puntos. Número 1. Pastor, ¿cómo puedo hacer para poner en práctica esto? Bueno, aquí te doy el primero. Piensa en una persona difícil a tu alrededor.
A ver, piensa. Alguien que está en tu medio ambiente, alguien que ves por ahí en tu trabajo, donde vives, tu familia, algún vecino, alguna persona con la que estudias. Piensa en una persona difícil a tu alrededor. ¿Cómo puedes tratarla hoy como quisieras que te traten a ti? O sea, qué puedes hacer por esa persona? ¿Cómo puedes tratar a esa persona basado en cómo quisieras que te traten a ti? Medita en eso, apúntalo y llévalo a la práctica. Número 2, esta semana planea 3 actos intencionales de amor hacia personas que no lo esperan. O sea, esto nos saca de la ecuación. ¿Por qué? Porque si no lo esperas significa que nosotros no hemos nunca hecho un acto de amor por esa persona. Y no es una persona quizás tan cercana, ¿verdad? Entonces planea 3 actos intencionales de amor hacia personas que no lo esperan. Obviamente, personas que se cruzan en tu camino, que conoces o que de alguna manera vas a saber quiénes son. Y número 3, haz de la regla de oro cristiana tu filtro para todas tus relaciones. ¿Por qué digo la regla de oro cristiana? Porque la regla de oro en general ya vieron ustedes que es la negativa, ¿verdad? Pero la regla de oro cristiana es la que es positiva, propositiva, activa, dinámica, ¿sí? Busca hacer el bien a los demás. Entonces, haz de la regla de oro cristiana tu filtro para todas tus relaciones. Miren ustedes qué reto más grande. Todas las relaciones que tenemos, pues son muchas, conocemos a mucha gente, pero que este sea el filtro, ¿verdad? De nuestra vida y de nuestra relación con estas personas. Haz con tu prójimo como tú quieres que te hagan a ti. Termino leyendo ese versículo tan importante. Así, Mateo 7:12, así que en todo hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en esto se resume la ley y los profetas. Muy bien, vamos a terminar con una oración y vamos a terminar ahí. Entonces, cierra tus ojos un momento. Gracias, Señor, por esta maravillosa lección que nos das en tu palabra del amor, ese amor que viene, Señor mío, como fruto del Espíritu, esa regla de oro, Señor Jesús, que tú nos enseñaste de hacer con nuestro prójimo lo que queremos que nos hagan a nosotros. Cómo queremos que tratemos a nuestro prójimo como queremos que nos traten a nosotros. Señor, enséñanos. Haz, Señor mío, que tu Espíritu Santo produzca ese fruto en nosotros, Señor. Padre, ayúdanos. Sabemos que esto tiene 2 partes. Una es la parte de nuestra obediencia y nuestra voluntad, pero la otra parte que es importantísima, Señor, indispensable, es la parte de tu Espíritu. A ti te pedimos, Señor, esta noche, que nos ayudes. Si nos cuesta mucho, Señor, esto es imposible en la carne, pero en el Espíritu sí es posible, Señor. Aquí está, dile, aquí está mi corazón. Espíritu Santo, aquí está mi corazón. Jesucristo, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Quiero dar frutos del Espíritu, quiero dar el fruto del amor en mi vida. En el nombre de Jesús, ayúdame, quítame todo lo que me estorba, Señor. Quita, Señor, en mí todo espíritu de indiferencia, Señor, toda cadena de egoísmo, toda, Señor, pasividad en mi vida, Señor, toda indiferencia hacia mi prójimo, en el nombre de Jesús, quítala. Y pon, Señor, tu carácter, Jesús. Manifiesta tu carácter en mi vida. Yo dispongo mi voluntad y te pido, Espíritu Santo, que tú formes en mí ese fruto, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Yo quiero ser un impacto para los demás. Yo quiero dejar una huella en los demás. Yo quiero, Señor, amar a mi prójimo sin esperar recibir nada, Señor, de ellos, porque sé que todo lo recibo de ti, Señor. Permíteme amar como nunca he amado. Quiero ser como tú, porque sé que tu genética está en mí, Señor, que tú eres amor. Y, Señor, yo he sido engendrado por ti, Señor. Aquí está mi corazón, Señor. Quiero dar fruto, el fruto de amor. Quiero ser como tú, Señor. Enséñame en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.